¿Escuchan? Buenas tardes. Hola, doctora, sí. ¿Cómo están? Bueno, ya esperamos unos minutos más de la hora para que se conecten la mayoría. Vamos a empezar porque estamos retrasados con el avance, ¿sí? El tema de hoy es un tema cortito, muy bonito, bastante sencillo y sobre todo es uno de los temas más importantes dentro del temario porque se trata de una patología, de una entidad clínica que cada vez cobra más relevancia debido a su aparición, a su frecuencia, ¿sí? Es una de las patologías metabólicas que cada vez está con mayor incremento en cuanto a lo que es en población mundial. Entonces, espero que lo puedan comprender y que puedan aprovechar la clase. Más allá del examen, más allá de las notas de aprobación o no, es algo que van a ver prácticamente todos los días en su vida ya de práctica médica. Se trata de hígado graso no alcohólico, más conocido como NAFLD o MAFLD. Doctora. Doctora, no se ve su presentación. ¿Perdón? La No se ve presentación de la diapositiva no se ve. Sí, tranquilos chicos, estoy todavía en la carátula. ¿Ya? Ya están preocupados por la captura de pantalla. Sí, sí, doctora. No te preocupes, ¿ya? Se trata de hígado graso no alcohólico, más conocido como NASH, ¿sí? Como MAFLD en sus siglas en inglés, que no es más que la disfunción de la función hepática secundario a patología metabólica, o NAFLD también en sus antiguas siglas en inglés, ¿sí? Pero ustedes lo van a ver ya en su práctica. Por lo general los ecografistas son los que hacen los primeros diagnósticos de esto y lo catalogan directamente como hígado graso, ¿sí? Hígado graso leve, moderado, severo, ecográficamente hablando. ¿Está? Bien. Entonces, ahora sí ya están viendo, ¿no? Sí, doctora, sí. Ok. Empezamos. ¿Y qué es la esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso de origen no alcohólico? No es más que la acumulación de lípidos, principalmente triglicéridos en los hepatocitos, excediendo un 5% del peso total de este órgano. ¿Y por qué recibe el nombre de no alcohólica? Porque en los pacientes con hábito, con hábito alcohólico o pacientes enolistas, personas enolistas, en la biopsia se vio que prácticamente los hallazgos histológicos en los tacos de biopsia de hígado prácticamente tenían totalmente todas las mismas características. No había nada que diferencie del hígado graso no alcohólico a la biopsia de un paciente alcohólico que presente ya hígado graso, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ponen la imagen o la diapo o el taco mudo de un alcohólico y de un paciente con hígado graso no alcohólico, no van a notar la diferencia, ¿sí? Es aquí importante esto, trasladar, como siempre, como hemos hablado en casi todos los temas, ¿sí? Al contexto clínico del enfermo. Es por eso que se tiene que diferenciar entre no alcohólico y alcohólico, porque histológicamente son idénticos en cuanto a las alteraciones en una biopsia hepática. ¿Está? Bien. Su asociación con el sobrepeso y hígado graso no alcohólico se ha manifestado en el último tiempo como una pandemia prácticamente, que aún no tiene buenas perspectivas. ¿Por qué? Porque se ha visto mucho avance, mucho incremento respecto a la población mundial y a contrapuesta de esto, no hay hasta el momento ningún tratamiento
directo, ningún tratamiento que sea solamente para manejar este tipo de patologías. El manejo, como vamos a ver al final de la clase, se basa principalmente en mejorar todas las alteraciones que pueden acompañar a esta patología que es hígado graso. ¿Sí? Hasta el 2017, esta es una revisión de la New England Journal of Medicine, que daba el dato de el 65% de la población occidental, o sea, nosotros, presentaba sobrepeso, ¿no? Y esta es la curvita. Población en general, esto es el marcador del Body Mass Index o índice de masa corporal, aquí 30, que ya habla de un sobrepeso mucho más patológico, y la evolución en cuanto al tiempo en años. ¿Sí? Y vean cómo desde el 1995, que la población, un 65% tenía un índice de masa corporal aproximadamente entre 22 y 23, que es adecuado, fue evolucionando, ¿sí? Hasta la fecha de este estudio, con un índice de masa corporal aproximadamente entre 28 y 29, ¿no? Rayando el 30. Esto es porque cada vez se nota más que los cambios en el ritmo de vida que antes se tenía y que se modificaron con las comodidades, lo que ha conllevado al sedentarismo, a la menor realización de actividad física, a la mayor ingesta de alimentos sobreprocesados, comida chatarra, como se dice vulgarmente, ha contribuido a que la mayoría de la población mundial está rayando, si no es la obesidad, el sobrepeso. ¿Sí? Es por eso que esta es una patología de prevalencia mundial. El NAFLD aproximadamente está entre el 25% de la población en general, y de estos, el 3% pueden llegar a desarrollar NASH, que es el hígado graso. ¿Y cuál es la historia natural en cuanto a lo que es el hígado graso no alcohólico, de origen no alcohólico? Recuerden que en los anteriores temas que hemos hablado ya de patología hepática, hemos hablado de los grados de fibrosis y desde dónde es un tejido hepático normal hasta dónde se considera ya un tejido hepático compatible con una cirrosis. Tenemos la F0, que es el grado de fibrosis 0, que es el tejido absolutamente normal, ¿sí? Y que va evolucionando a fibrosis 1, fibrosis 2, la fibrosis 3, que se lo considera ya como un estadio precirrótico, y la fibrosis de grado 4, que prácticamente ya estamos frente a un paciente con una cirrosis compensada al no presentar ningún tipo de los cuadros que ya conocemos como descompensaciones del cirrótico. Y al igual como cualquier patología que provoque una cirrosis hepática, ya sea virus B, ya sea virus C, ya sea hepatitis autoinmune, ya sea toxicidad hepática, cualquiera de estas, al igual que el hígado graso, puede desencadenar en carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, ¿sí? O bien cualquiera de los cuadros de descompensación hepática que ya conocemos: encefalopatía hepática, injuria renal aguda en el cirrótico, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome ascítico edematoso, en fin, ¿sí? Y que sabemos que el único tratamiento curativo de estas patologías es, ¿qué cosa? El trasplante hepático, ¿no? Entonces, si bien es una patología que prácticamente tiene mucho factor de hábitos, de costumbres, al igual que cualquier enfermedad de origen viral o de otro origen que llegue a desarrollar una cirrosis hepática, el paciente puede llegar a fallecer con cirrosis hepática o alguna de sus complicaciones o descompensaciones. ¿Sí? Es de ahí la importancia de conocer y reconocer, obviamente, esta patología. ¿Sí?
¿Y cuál es la realidad actual? Que la población en general, de estos aproximadamente van a tener el 90% algún componente del síndrome metabólico. Y de este 90%, el 3% puede llegar a desarrollar NASH. Y de estos, ¿cuáles son los factores de riesgo o comorbilidades que se asocian al hígado graso? Sobrepeso, primero y principal, ¿no? Del 70 al 80% de la población con NASH va a presentar sobrepeso. Hipertensión, del 50 al 60% de esta población va a ser hipertenso. Y, por supuesto, dislipemia. ¿Está? Entre el 50 al 60%, casi igualando las mismas cifras de la hipertensión arterial. ¿Está? Y de la población obesa, entre el 70 al 80% va a desarrollar, ¿sí?, un grado ya de esteatosis hepática, que son las siglas de NAFLD, y un 15% una esteatopatitis, el 70 al 80%, y un 15% un NASH, ¿sí? Pero vean, ¿cuál es lo importante a tomar en cuenta en esta diapositiva? ¿Cuáles son las entidades que rodean o que acompañan al hígado graso por lo general? ¿Sí? Sobrepeso, hipertensión, dislipemia. Acá no está incluido, pero en nuestro medio, la diabetes mellitus tipo 2 es otro factor o comorbilidad que está muy vinculada con el hígado graso. Y los últimos consensos, incluso del año pasado, el consenso de Baveno, que ya tocó el Baveno 7, que se realiza en Italia, para revisar toda la patología hepática. Si bien dio luces y perspectivas sobre algunos medicamentos que podrían contribuir a mejorar los grados de fibrosis, se abocó más en discutir cómo podría llamarse el hígado graso, cómo cambiar la nomenclatura o cambiarle el nombre al hígado graso. Y la verdad es que en las diapos y en las grabaciones que pude ver, pude acceder, fue una discusión prácticamente sin mucho sentido, porque es como perder el tiempo discutiendo cómo se va a llamar algo que todavía no se termina de conocer bien, y mucho menos no se termina de tener un tratamiento específico para tratar esta enfermedad. Se está rondando mucho en un nombre, en otro, ya los endocrinólogos también están metidos en el asunto, también están opinando respecto a qué nombre puede tener el hígado graso, y los nutricionistas también, y es como que sí, el manejo del hígado graso tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser en equipo, pero las discusiones se están dedicando a rebautizar la enfermedad en lugar de buscar nuevos enfoques de tratamiento, ¿no? ¿Y cuándo se dice que el consumo de alcohol puede tener una relación con la formación de hígado graso de origen alcohólico en este caso? Cuando en el hombre hay un consumo mayor de 30 gramos de alcohol por día, ¿sí? Y en la mujer un consumo de alcohol de 10 gramos por día. ¿Está? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene por ecografía hígado graso y que tiene un consumo de alcohol por debajo de esto, tenemos que prácticamente catalogarlo, ponerle el rótulo de que es un hígado graso no alcohólico. Ahora, si bien tiene por ecografía aumento de la cognicidad, del parénquima hepático y toda la descripción que nos hacen los ecografistas para concluir en un hígado graso, y tiene consumo mayor a 30, consumo mayor a 10 en la mujer, ese paciente probablemente el hígado graso que tiene sea de origen alcohólico. Es muy probable. Acuérdense que la única diferencia es eso. Ni laboratorialmente, ni histológicamente vamos a conocer la diferencia, si no es con el interrogatorio del paciente y con el examen físico también, por supuesto, ¿no? Bien.
¿Cuál es la clasificación de la esteatosis hepática o hígado graso? La alcohólica, que ya está más que explicada esa situación. La no alcohólica, que puede ser primaria, ¿sí? Directamente vinculado con trastornos metabólicos. Y las secundarias, que pueden ser por el uso de algunas drogas, por ejemplo, esteroides, por ejemplo, tamoxifeno en el tratamiento de algún CA ginecológico, amiodarona en el caso de los pacientes manejados de manera crónica con este antiarrítmico, metotrexate en el caso de los pacientes con patologías de tipo autoinmune, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, algún tipo de colitis, donde se usa de manera muy prolongada por muchos años metotrexate y que también pueden llegar a desarrollar de manera secundaria un hígado graso. Nutricional en los pacientes que han sufrido algún tipo de resección quirúrgica a nivel del intestino delgado, lo que se llama intestino corto, síndrome de intestino corto, que tiene muy mala absorción, o en los pacientes con nutrición parenteral, en los casos de pacientes críticos manejados en UTI durante estancias prolongadas en esta unidad y manejados con nutrición parenteral. Y por supuesto patologías un poquito menos frecuentes como las lipodistrofias y la hipobeta lipoproteinemia. ¿Sí? Y esto era lo que les decía. Estas son las imágenes que se ven en un paciente con hígado graso, histológicamente hablando. ¿Sí? Esto que ven acá, ven la diapo, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Esta diapo, la primera de arriba del lado izquierdo, ¿no? A la izquierda de la pantalla. Es tejido hepático. Lo que ven como puntitos más oscuros son los núcleos del hepatocito. ¿Está? Y esos redondos blancos de distintos tamaños, que son unos más grandes que otros, son las micelas de grasa. ¿Sí? Es la cantidad de grasa que prácticamente, fíjense cómo desplaza al núcleo del hepatocito. Esto es un corte histológico de hígado graso. Acá está teñido una tinción que se llama PERS, P-E-R-S, no importa que no se lo aprendan, ¿sí? Pero es con lo que los patólogos llegan a hacer la descripción. ¿Está? Que le da una forma, bueno, uno debe tener mucha imaginación para esto en realidad, pero le da una forma como en alambrado de gallinero, ¿sí? Por el reforzamiento que da con la tinción esa azulada que se ve. ¿Lo ven o no lo ven el gallinero ahí? Sí, sí. Hasta la Sí. gallina. Sí, van a decir que a todos. ¿No? ¿Ven? Tremendo gallinero que se ve ahí. Bien. Entonces, esto ya es un hígado graso con un toque de fibrosis. ¿Sí? Y acá ya estamos frente a un frotis, ¿sí? De un paciente con una fibrosis ya grado 4 o cirrosis hepática. ¿Está? Y por último, por supuesto, acá ya el paciente con una cirrosis mucho más avanzada, con una cirrosis descompensada. Histológicamente estos van a ser los cambios que se van a ver. Ahora, les repito como para que quede clara la idea. ¿Ya? Como para que quede clara la idea. Yo sé que lo importante para el estudiante es aprobar y pasar el tema, pero estamos en medicina, estamos en la facultad de medicina. Aquí es importante que además que eso, ¿sí? Se les quede grabado el concepto de cosas que van a ver en el día a día. ¿Ya? Esto mismo van a encontrar en el paciente alcohólico que ya tenga un hígado graso, como en el paciente que jamás en su vida haya probado un gramo de alcohol, pero que tenga sobrepeso o que tenga una diabetes mellitus no controlada, o que sea hipertenso, que sea disglucémico. ¿Está? Entonces, ¿por qué repito esto? Porque es súper importante la anamnesis, el interrogatorio, los datos que vayan a obtener del paciente. ¿Sí?
porque así esta imagen muda no les va a dar la diferencia. Van a decir, es un hígado graso. ¿De qué origen? Ah, bueno, no lo sé. O capaz es un paciente que ni tomó alcohol en su vida y que tampoco tiene ningún trastorno de dislipemia, hipertensión y compañía. Y que sin embargo tiene una artritis reumatoidea que está tratada con metotrexate más de 20 años en su vida, ¿no? ¿Y para qué nos va a ayudar a saber eso? Para decir al paciente, bueno, mire, señor, señora, nunca más metotrexate. Si bien su enfermedad tiene que continuar con un tratamiento, vamos a buscar otro inmunosupresor que controle su artritis reumatoidea, pero que no le siga provocando un grado de hígado graso hasta el punto de una cirrosis hepática. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la historia natural? Seguimos con la historia natural en la enfermedad, que va de estatosis simple, es decir, que no hay ningún potencial de progresión a la fibrosis, hasta la esteatohepatitis, que aquí sí el paciente va a presentar gran potencial de progresión a la fibrosis avanzada hasta entre un 38%, y como vimos en las diapos anteriores, que esto puede tranquilamente originar y terminar en cirrosis hepática. ¿Sí? Bien. Está. Pero no solo el patrón histológico es un predictor de progresión de fibrosis a cirrosis, o de un grado de fibrosis a un grado mayor de fibrosis. También la edad, que la edad está directamente vinculada, relacionada con el tiempo de exposición a la entidad que está originando el hígado graso, ¿no? A la noxa, como se dice. La obesidad, que es dependiente de la distribución más que la masa, la peroxidación, y la insulinoresistencia, que la insulinoresistencia ya es un síndrome prácticamente que está más que conocido, que genera una inflamación generalizada. ¿Sí? Diabetes mellitus tipo 2, mayor riesgo comparado con obesos no diabéticos en el paciente diabético, y mayor tasa de fibrosis en el diabético que en el no diabético. La sobrevida del estadio cirrótico, la evolución de pacientes cirróticos por NASH versus la sobrevida de los pacientes cirróticos por virus hepatitis C. ¿No? Acá tenemos los cuadritos, la población, la sobrevida global, el tiempo en meses, ¿sí? Y aquí nos marca dónde estamos acá, NASH, la línea amarillita, ¿sí? Que conforme evoluciona en el tiempo la enfermedad, sin que la mano del médico, la mano del hombre vaya e interrumpa esta historia natural, la sobrevida va cayendo, ¿no? Menos esperanza de vida, por decirlo de alguna manera. Incluso que, ¿qué? Incluso que el virus de la hepatitis C. Igualando casi a los pacientes con virus hepatitis C no respondedores a tratamiento. ¿Está? Entonces vean cuán importante es esta enfermedad. No es nomás, ay, que estoy gordito y que el hígado graso y que bueno, voy a hacer dieta una semana y voy a bajar 2 kilos y voy a tomar un laxante y voy a tomar un diurético para bajar de peso y engañarme a mí mismo o engañarlo al médico que me va a pesar cuando vaya al control, ¿no? Es algo para tener muy en cuenta, porque la historia natural que sigue es una hepatopatía crónica como cualquier otra y finalizando en una cirrosis hepática. Y esto es parte de lo que sucede en el hepatocito. Tejido graso, que lo vamos a llamar el malo de la película, ¿no? Y todo esto es lo que está vinculado. La leptina, que es una hormona directamente vinculada con el apetito, la resistencia a la insulina, que nos va a provocar inflamación vinculada con el factor de necrosis tumoral alfa, la adiponectina, la resistina, ¿está? Y tendríamos al tejido hepático como el mártir de la película. ¿Listo? Todo esto va a ir a provocar que dentro del tejido hepático se produzca injuria o lesión. ¿Listo? Y es lo que está muy en boga, además del hígado graso, que incluso ya se lo reconoce como un órgano independiente, que es la microbiota bacteriana, y la alteración de esta microbiota se conoce con el nombre de disbiosis.
y está muy, muy ligado a lo que puede ser como, si no un disparador de hígado graso, muchas veces una entidad que va a perpetuar, más allá de los otros cambios de la vida, pérdida de peso, control de la diabetes, control de la dislipemia, control de la presión. Pero si la disbiosis bacteriana a nivel del intestino continúa en el tiempo, no se modifica, sería un factor independiente para que persista, el hígado graso. ¿Sí? Está vinculado al sobrecrecimiento bacteriano. Se vio que chicos obesos con o sin NASH, diferentes poblaciones bacterianas con una dieta deficiente en colina, producción de alcohol bacteriano, en fin, todas estas son postulados o teorías que lo hacen pensar a los investigadores de que la disbiosis tendría como sí, un factor independiente para, si no originar hígado graso, por lo menos que se mantenga en el tiempo el hígado graso. Les decía, aún en ausencia o en modificación de los otros factores de riesgo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los efectos de la microbiota en el NASH que se han postulado? La regulación de la barrera intestinal, la estimulación de la respuesta inflamatoria local y productos químicos intestinales. ¿Sí? Todo esto, si bien es del 2014 toda esta revisión, aún, como les decía, en el consenso del año pasado de Baveno, todo esto no está todavía como una directriz clara. ¿Qué quiere decir? Que podríamos tratar la disbiosis bacteriana para tratar de mejorar en el paciente con hígado graso. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer daño. Si vamos a tener mejoría en sí, no lo sabemos, porque todavía está en estudio. Pero daño no le vamos a hacer con darle un probiótico, por ejemplo, con darle una rifaximina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto está en revisión todavía. ¿Y cuál es la presentación clínica o el cuadro clínico del hígado graso o NASH? Por lo general es asintomático, ¿sí? Nos llega a la consulta derivado por alteración del hepatograma, o del médico de cabecera, o del médico de atención familiar, como una alteración del hepatograma con hipertransaminasemia, por un hallazgo en la ecografía, que el paciente por alguna cuestión se hizo una ecografía abdominal y el ecografista agarra y le informa hígado graso. O por tomografía. ¿Sí? Muy rara vez va a haber hepatomegalia, ya en los estadios un poquito más avanzados. Y cuando estamos frente a un paciente con hígado graso sintomático, van a ser síntomas demasiado inespecíficos que nos pueden hacer pensar en cualquier otra cosa menos hígado graso. ¿Sí? Como astenia y malestar en hipocondrio derecho, que no llega a ser un dolor en sí, sino una sensación de malestar, de pesadez a nivel del hipocondrio derecho. Y por supuesto, ya en los estadios mucho más avanzados o terminales, la cirrosis que antiguamente se le conocía como cirrosis criptogénica, porque esta entidad de hígado graso no estaba todavía catalogada como tal. ¿Sí? Los hallazgos de laboratorio, la etiología más frecuente en la consulta, por elevación de transaminasa, como les decía, cuando derivan los otros colegas a la consulta, alteraciones en el cociente AST sobre ALT menor de 1, o faltas de alcalina y bilirrubina normales en la mayoría de los casos, frente a una hipertransaminasemia. Pero, como vimos ya en la clase de interpretación del hepatograma, el hepatograma normal no excluye la presencia de la enfermedad en sí, ni estadios avanzados de esta enfermedad, como fibrosis 2 o 3, por ejemplo. Acá es importante conocer los antecedentes del paciente. ¿Y cuál es la necesidad de conocer el tipo de enfermedad que se tiene? Porque tiene un elemento pronóstico. Si conozco el estadio de la enfermedad en la que está mi paciente, voy a tener más armas como para encarar esa enfermedad.
como para decirle, bueno, mire, don Juan, usted pesa 90 kilos, mide 1,65, tiene un índice de masa corporal de 29, calculando. Sus presiones no están controladas, no va con su cardiólogo, no maneja presiones normales, es diabético hace 5 años y come lo que quiere y no se controla. Entonces, de un estadio F3 que está ahora, si la cosa sigue igual, en 5 años usted va a estar con una cirrosis descompensada y no me diga que no se lo advierte. Y ya cada paciente es libre de tomar la decisión sobre su cuerpo, ¿no? Pero la responsabilidad del médico es conocer lo que le está pasando al paciente y recomendar y medicar con lo mejor que pueda recibir el paciente. ¿Sí? NASH más sobrecarga de hierro, esto es en pacientes con esta entidad que viene a veces vinculada. Estos son distintos tipos de score diagnósticos. ¿Por qué? Porque la fibrosis, ¿cómo se mide? La fibrosis se mide realizando una punción de biopsia hepática, que es un método invasivo y cruento, o mediante FibroScan, que ya lo hablamos muchas veces en otras clases, como es FibroScan, que es como una especie de ecografía que mide la dureza o rigidez del tejido hepático. En muchos lugares, como en nuestro medio, no hay ninguna de las dos cosas a la mano. Entonces se echa mano de estos tipos de score, que nos van a dar una idea, si no bien muy certera, por lo menos aproximado del grado de fibrosis que puede llegar a tener el paciente. ¿Sí? El NAFLD Fibrosis Score, el BART, que es uno de los métodos más usados, ¿sí? Cociente AST-ALT, el APRI, que es de los más fáciles de realizar, el FIB4, que esto incluso existe una calculadora online en internet para realizar el FIB4, ¿sí? Y cualquiera de estos nos pueden como dar una ayudita para tener una idea de en qué grado de fibrosis puede estar el paciente. Además del FibroScan y además de la biopsia hepática, un método que hasta hace algunos años se consideraba también como un segundo gold estándar era la resonancia magnética, ¿sí? Porque nos daba la posibilidad de medir la cantidad de hierro que tenía el paciente. Se hacía el cálculo y se distinguía en que si esa dureza que se encontraba en el hígado era por sobrecarga de hierro o era por infiltración grasa. ¿Sí? Esto se llamaba resonancia magnética con espectroscopía, que nos medía de alguna manera la concentración de grasa en el hígado. Lo difícil era uno, el costo, y otro era que antes de esto al paciente se le tenía que hacer un estudio de todo el perfil de hierro y descargar todo lo que podría ser sobrecarga de hierro para que la conclusión de este estudio se lo haya podido jerarquizar, se le haya podido dar mejor puntaje, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Y cuál es el manejo racional del tratamiento del NASH? Cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y que todo esto va a relacionarse con mejorar los estadios de fibrosis. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver, esto ya lo vimos. Aquí hay una clase de uno de mis profesores, que la bajé pero no la pude guardar. ¿Ven? ¿Están viendo o no están viendo? No, doctora. No se ve todavía, doctora. ¿No? No. Nada aún. A ver, dejar de presentar. Y vamos a ver si les puedo mostrar unas diapos. Es una clase nuevita de hace 2 meses atrás.
de un curso que hacemos. No se puede. No se puede. Tengo que tenerlo grabado en mi compu, ¿no? Para poder compartirles a ustedes. Sí. Sí, no la tengo. Sí, doctora. Apriete el botón Enter, ¿no? No la tengo grabada. Solamente la bajé para leerla. Cancelar. No. Bueno, se los leeré, ¿ya? Son 2 diapos que me parecieron bonitas e interesantes. Hígado graso. ¿Cuándo derivar de la consulta del médico general? Conocer el mejor tiempo para la derivación. En caso de que conozcan cuál es el mejor tiempo para derivarlo en el paciente que ustedes vean que no lo pueden manejar, ni ustedes en la atención primaria, ni el endocrinólogo, ni el cardiólogo, ni el diabetólogo, ¿sí? Porque tiene todas estas patologías vinculadas al hígado graso. Lo ideal sería derivar a un lugar que lo haga bajar de peso al paciente con sobrepeso, que le prevenga la muerte cardiovascular en caso de hipertensión, que le prevenga la muerte por cáncer, ¿no? Cuando hablamos ya de una cirrosis hepática avanzada, que prevenga la muerte por cualquier otra causa hepática, dentro de las complicaciones que ya conocemos, encefalopatía, insuficiencia renal, y etc. Bueno, ese lugar, lastimosamente, ni aquí en Bolivia, ni en muchos lugares, no existe. ¿Sí? No existe. Sería un lugar paradisíaco, pero no existe. Así que, mientras tanto, ¿cuándo derivar un paciente con hígado graso al especialista? Mientras tanto, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Conocer la enfermedad. Saber excluir otros orígenes de hepatopatías. Saber que no es un virus C, saber que no es un virus B crónico, saber que no es una hepatitis autoinmune, saber que no es una enfermedad celíaca, ¿sí? Que ayude a la decisión de a qué paciente se debe biopsiar o no, tomando en cuenta que acá en nuestro medio, lastimosamente, no se hacen biopsias hepáticas como un método de diagnóstico, ¿no? Los pacientes tienen que irse a otros lados para realizar biopsias laparoscópicas del hígado. ¿Sí? Mientras tanto, a nosotros como médicos de atención primaria, a ustedes el próximo año, donde ya estén frente a un paciente en su año de provincia, les va a tocar, ¿sí? Ayudar con el tratamiento de las comorbilidades, ayudar con la hipertensión del paciente, ayudar con la diabetes del paciente, ayudar con la dislipemia del paciente y sobre todo hacerle entender al enfermo de que el manejo es multidisciplinario, que aquí tienen que echar mano todas las especialidades que tengan que ver con los factores de riesgo a que su hígado graso se perpetúe y se complique. ¿Está? Es así que deben intervenir ¿quién? Los cardiólogos, nutriólogos, imagenólogos, internistas, nefrólogos, endocrinólogos, trabajador social en caso de que el paciente no tenga el acompañamiento familiar para que los ayude a sobrellevar esta enfermedad, gastroenterólogos, hepatólogos. En Buenos Aires, cuando hice la especialidad, teníamos un grupo que se llamaba, era a la par del grupo de narcóticos anónimos, los pacientes que atendíamos con virus B y virus C por uso de drogas inyectables. Teníamos a la par de eso un grupo que lo manejábamos con los nutricionistas. Hacíamos reuniones todas las semanas. El residente que estaba a cargo de la rotación de hígado era el que organizaba las reuniones todos los días miércoles en la tarde. Con la lista de los pacientes que teníamos
de hígado graso que manejábamos en la consulta, ¿no? Y en ese taller se le enseñaba al paciente a comer, no se le enseñaba a contar calorías, pero se le enseñaba qué alimentos lo iban a favorecer en cuanto a bajar de peso de manera saludable, qué alimentos iban a disminuir los picos de insulina para disminuir los grados de inflamación en la insulinoresistencia, actividad física, en fin, toda una serie de cosas, ¿sí? Era una cosa bastante organizada. Entonces, esas son las cosas que sería bueno trasladar acá, tomando en cuenta que en nuestra ciudad la tasa o la prevalencia de pacientes diabéticos es súper alta y es una enfermedad que casi va de la mano con el hígado graso, ¿no? Lastimosamente, acá muy poca medicina preventiva se hace, ya llegamos a tratar solamente las complicaciones, no llegamos a prevenir, entonces no hay mucho de estos talleres que les comento. ¿Y cuáles serían los mensajes para llevar a casa? Que el hígado graso es una enfermedad hepática crónica mucho más frecuente de lo que se piensa, que de aquí en adelante, si las cosas continúan igual, será la principal causa e indicación de trasplante hepático en un futuro próximo, que las dos entidades bien diferenciadas, la estetosis simple y estetohepatitis, tienen un riesgo de evolucionar a la cirrosis hepática y todas las complicaciones que ya conocemos, que si bien es una enfermedad que no produce muchos síntomas en estadios iniciales, como hemos visto, no es para nada una enfermedad benigna, dada la evolución que puede llegar a tener el paciente si esto no se controla en el tiempo, y que lastimosamente, hasta el momento, el hígado graso es una enfermedad con un diagnóstico de exclusión, ¿sí? La biopsia hepática es el gol estándar y la única forma de diferenciar entre estatosis simple y una estatohepatitis o NASH. El tratamiento más importante es el abordaje global del estilo de vida, un plan alimentario hipocalórico, saludable y tratar de inducir al paciente al inicio de una actividad física acorde a cada paciente, ¿sí? Buscar y tratar agresivamente las condiciones asociadas a esta entidad, como son la dislipemia, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares como hipertensión. El tratamiento farmacológico está reservado solamente para los pacientes que tengan grados de NASH avanzados ya, por ecografía o por fibrosis indicada en una biopsia hepática. Ahora espérenme un cachito, vamos a volver a presentar. Doctora, no se ve su presentación. Ahora sí, ¿se ve? Resumen. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, se ve resumen, doctora. Aquí ya volvimos a nuestra clase. Lo demás eran cositas que les dije que quería que la hayan visto, pero no se pudo. Es una clase nuevita de un profesor mío, pero ya se los leí por lo menos. Entonces, resumen de nuestra clase. Es un espectro de enfermedad que engloba al hígado graso sin potencialidad de progresión al NASH y con alta chance de progresión. Más allá del patrón histológico, la edad, la presencia o no de diabetes, obesidad y tiempo de exposición a la enfermedad son factores pronósticos para desarrollar un tipo de cirrosis hepática. El NASH es asociado a mayor riesgo cardiovascular. Por lo general, estos pacientes se van a morir con complicaciones de tipo cardiovascular más que con complicaciones hepáticas. Estos pacientes con NAFLD y alto riesgo de NASH deben ser referidos a un centro de especialidad con posibilidades de realización de biopsia hepática para mejor catalogar al paciente. Si bien existen diferentes marcadores no invasivos de riesgo de fibrosis o potencialidad de progresión, hasta el momento la biopsia hepática es el único método que nos permite conocer el real pronóstico del paciente. Ahí termina
la clase. Doctora, disculpe, ¿Preguntas, chicos, sobre esto? yo, Sí, pregunte. disculpe, este, por ejemplo, si yo sospecho de una esteatosis hepática, lo correcto sería ya nomás derivar a un especialista para que le hagan la biopsia para su, Fíjense los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Si el paciente tiene todos esos factores de riesgo que ustedes les va a hacer pensar que ese hígado graso simple va a progresar a una estetopatitis y por sí va a progresar en el tiempo una cirrosis hepática, sí, lo ideal es derivar con el especialista, ¿no? Iniciar tratamiento, si el especialista con el tratamiento no ve mejoría después de un tiempo prudente, entonces el paciente debería ser candidato a una biopsia hepática para ver en qué grado de fibrosis está. Es la única manera que muchas veces el paciente se lo hace entender de que se va a morir por hígado graso. Porque como le digo, no duele, ¿no? Es una patología que no les va a doler, que no les va a molestar al paciente. entonces, doctora, lo correcto que nosotros haríamos como médico general antes de derivar, si hay unos factores de riesgo, sería, por ejemplo, si él es diabético, controlar su diabetes Exactamente. y, y la, y, la, y la comida, o sea, dar una buena alimentación, todo eso. Exactamente. Así esa es la conducta adecuada del médico de atención primaria, ¿no? Ya cuando se ve que sobrepasa el asunto a sus manos, ya se deriva con el especialista. Y mano, paciente con diagnóstico de hígado graso, comorbilidades diabético, obeso, sobrepeso, con índice de 26, que no responde a tratamiento, con persistencia de hipertransaminasema, con persistencia de dislipemia. Esa es la conducta. Pero sobre Okay. todo, reconocerla la enfermedad. Hay algo que yo siempre les digo todos los años, que no me canso, porque no hay nada más cierto, ¿sí? Que es que no se diagnostica lo que no se sospecha, y no se sospecha lo que no se conoce, ¿no? Ustedes conociendo la enfermedad, la van a sospechar, van a decir, este está con un índice de masa de 27, es diabético hace 5 años, hace 3 años atrás su índice de masa era 25, ha ido subiendo de peso. Entonces es como que les va pintando el cuadro al paciente, ¿no? Y ustedes se lo van haciendo en la cabeza, se lo van imaginando la evolución en la cabeza. Pero si no lo conocen, ¿cómo lo van a manejar? ¿No es cierto? Y esto lo tienen que conocer. Si ustedes se van al consultorio de un ecografista una semana y póngale que ese ecografista hace 50 ecografías abdominales, yo les puedo asegurar que más del 50% de esas ecografías tienen diagnóstico de hígado graso. Seguro que sí. Seguro que sí. Y encima de todo, les tiro una perla que no sé si ya se las diré antes. Países andinos, Chile, Bolivia, Perú, genéticamente tienen una predisposición a ser hígado graso. O sea, por ejemplo, el pobre flaco deportista que en su vida comió una hamburguesa, que solamente come ensalada con carnecita magra, que jamás tomó alcohol y que se la pasa haciendo trote o bicicleta todos los días, 2 horas al día, que no tiene nada de grasa abdominal, le hacen la ecografía y tiene hígado graso. ¿Qué pasó ahí? Les llega ese paciente y ¿qué pasó? ¿Qué han sido ustedes? Pucha, la doctora no la charlo, ¿no verdad? Este no es gordo, no es diabético, no es sedentario, tiene hígado graso y no toma ningún tipo de drogas de los tipos que ya vimos, ni amiodarona, ni ninguna otra cosa que le produzca hígado graso. Acuérdense, en países andinos tenemos predisposición genética a desarrollar hígado graso. Eso está en estudio todavía, ya hace aproximadamente unos 4 años que se empezó a estudiar esta situación. Pues tenemos todas las de perder por todos lados.
Así que chicos, a dejar las hamburguesas, a dejar las salchipapas, los pollitos fritos, para empezar. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿hay signo patognomónico de esta enfermedad? No, no hay. No hay. Hígado graso, no. Cuando ya el paciente evolucionó a la cirrosis, como cualquier otro paciente cirrótico, ¿no? Que vamos a encontrar al examen físico. Pero hígado graso, no. Justamente lo que les decía, a veces derivar al paciente para una biopsia hepática es la única manera de decirles que sí tienen una enfermedad real, ¿no? Que aunque no les duela nada, están enfermos, que se pueden morir por esa enfermedad, si es que no se le tira bola, porque no duele. Ahí les leí la diapo, la mayoría son asintomáticos. Y cuando son sintomáticos es lo que da eso, que cansancio, que flojera. Nos podemos a pensar nosotros cuántas veces a la semana estamos flojos o cansados y no tenemos ya horas. Entonces son cosas muy inespecíficas, ¿no? Mucho menos signos patognomónicos. ¿Nadie más? Y doctora, ¿cuáles serían los criterios fisiopatológicos y laboratoriales de hígado graso? ¿Perdón? Hola. ¿Cuáles serían los criterios fisiopatológicos y laboratoriales que nos orienten a la enfermedad de hígado graso? Sería, para empezar, lo menos invasivo, una ecografía que demuestre hiperecogenicidad en el parénquima hepático. Laboratorio hipertransaminasema, que esta puede ser desde una transa duplicada por 2 de valor normal hasta duplicada por 4 o 5 de su valor normal. Al igual que cualquier otra enfermedad hepática, el grado de elevación de transaminasa no tiene nada que ver con el grado de gravedad de la enfermedad. Por eso repito, lo importante en esto es conocerla la enfermedad, sospecharla, y entre estos indicios ven ustedes, aquí dice hígado graso en la ecografía. Y acá está su laboratorio, pucha, tiene 70 de ALT o 60 de AST. Pero le hago triglicéridos. Caramba, tiene 600 de triglicéridos. ¿Qué le van a decir ustedes a ese paciente? Es como armar un rompecabezas de esta enfermedad. Y como les leí, esa diapo no se las puede mostrar, de la clase que les dije, prácticamente es diagnóstico por descarte. Es conocer la enfermedad, sospecharla y hacer el diagnóstico por descartes de otras enfermedades. Serología para virus C y B, negativo. Bueno, esta no es la causa de que las transaminasas estén elevadas. Anticuerpos para enfermedad autoinmune, negativos, tampoco es la causa. Anticuerpos para enfermedad celíaca, negativos, tampoco es la causa de las transaminasas hepáticas elevadas y el hígado graso por ecografía. ¿No? Entonces es como que van descartando otras entidades. Por eso repito, si no las conocen, no va a haber forma que las diagnostiquen. Y aquí está, en esta clasecita creo que está más que resumido lo que tienen que conocer ustedes. Más que resumido. ¿Les gustó la clase? A mí me encanta y adoro eso. Sí, doctora. Me encanta y adoro. Doctora, una preguntita. ¿Sí? Esa era una duda, ¿no? Que he visto que al hacer una ecografía que estás buscando otras, o no sé, para otras enfermedades y resulta que tienes hígado graso. Pero ¿qué pasa si este es una persona joven, ¿no? Justo un curso y de más o menos la edad de 20 y 26 años de jóvenes de 10 que voluntariamente se hicieron la ecografía, como 8 le dijeron hígado graso. Y en ese caso son personas jóvenes. ¿Qué debería de aconsejarle? Modificar
el tipo de vida que están llevando, que si son sedentarios, que hagan actividad física. El hecho de que sean jóvenes no quita que tengan factores de riesgo. Fíjense que mundialmente la población de sobrepeso y obesidad es cada vez de edades más tempranas, ¿no? Entonces, la edad, si bien la edad es importante, fíjense que en una diapo dice, no, la edad es importante no por la prevalencia de la enfermedad, sino porque a mayor edad, mayor tiempo con la noxa que está provocando la injuria. Qué sé yo, a los 5 años ya el chico, este paciente que me decís de 18 años, 19 años, ya tenía sobrepeso. A los 18, 19 se hace una ecografía, qué sé yo, por cualquier otra causa, y encuentra hígado graso. Desde los 5 hasta los 18, ¿cuántos años pasaron? 13 años con sobrepeso, ¿no? Entonces, la edad, la importancia de la edad no es tanto porque en pacientes jóvenes es raro ver la enfermedad, no, no es tan así, sino por el tiempo de exposición que ya llevan a lo que está provocándole la injuria a nivel hepático. Gracias, doctor. Y todo es modificar el estilo de vida. Ahora, farmacológicamente, ¿cuál es la única indicación, así en general, que nos va a ayudar a mejorar la hipertransaminasemia en el hepatograma y que nos va a ayudar a controlar en algo el grado de fibrosis hepática? La metformina, ¿no? Es la única droga que hasta el momento se ve que no produce ningún tipo de daño, ningún tipo de lesión, y que es la que tiene más esperanzas de mejorar y modificar la evolución de la enfermedad. Metformina en dosis de 850 miligramos cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y ahí está lo difícil de hacerle entender al paciente. Pero si no soy diabético, dice el que no es diabético. Y ahí está uno, no, pero no es porque sea diabético, es porque la insulinoresistencia, y uno tiene que darle la charla y la cátedra de la insulinoresistencia y los factores proinflamatorios que originan la insulinoresistencia, ¿no? Pero es la única medicación que está así avalada para usarla en hígado graso. Los protectores hepáticos son un saludo a la bandera, prácticamente, ¿no? Yo no medico con protectores hepáticos en pacientes con hepatopatía crónica porque no modifican en nada, solamente modifica la economía del paciente, porque son caros. En las mujeres se puede acompañar a vitamina E, en el varón no, por el riesgo de cáncer de próstata vinculado a vitamina E, y parar de contar. El resto, tratar las comorbilidades que ya vimos. Dislipemia, medicar la dislipemia con fenofibrato, con enfibrosilo, con atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Presión arterial, controlar con lo que el cardiólogo le indique para controlar su presión arterial. Diabetes, controlar su glucemia. Y así. Chicos, ya salió el calendario de exámenes. Doctora, disculpe, Sí. creo que el calendario lo van a modificar, creo la presidenta dijo que ese calendario está mal. Bueno. Ayer ya lo publicaron. Lo que pasa, Yo, doctora, es yo que ya acomodé mi vida en torno a esa fecha. No se preocupe, doctora, pasa lo siguiente. Hay algunos docentes que aceptaron que hacer el cambio de algunas materias y lo que pasa es que mayormente eso se hacía internamente pues entre docentes y alumnos, no teníamos que hacer ningún tipo de carta ni nada. Esa era la carta que yo le estaba comentando. Ahora resulta que nosotros para hacer un pequeño cambio, cualquier docente que quiera hacer un pequeño cambio tiene que hacer una carta. Cosa que, no sé, se me hace pérdida de tiempo, digamos. Entonces, la fecha que está establecida con usted se queda con usted, nomás no se preocupe, no la han cambiado, solamente es de algunos docentes. Ya, entonces, sigo vendiendo mi charque. La fecha está para el 19, ¿no ven? Miércoles 19 de octubre es la fecha que aparece en el calendario. Que si no hemos hablado nada internamente entre ustedes y yo, entonces, como vos decís, la fecha se mantiene. El 19, estamos hablando de que hoy es 28, tenemos 2 semanas más para avanzar.
Ahora, lo que yo no sé es, una vez terminen los cuartos parciales, creo que inmediatamente nomás empiezan los finales. No tanto así, hay un lapso de una semana, quizá un poco más, para que comiencen los segundos, los finales, ¿no? Digo, Se desgonzaron esa semana. Ya, ahí tenemos 2 semanas entonces para avance. Y la otra cosa, no hay convenio con los hospitales para las prácticas, chicos. ¿Qué vamos a hacer con las prácticas? escúcheme, el convenio, ahora va a haber una reunión para pedirle al rector que haga un convenio, tanto como el hospital materno y el Germán Bush y también el obrero. Entonces, esa resolución tiene que salir en estos días nomás porque le vamos a exigir igual al doctor Terán que haga ese convenio Sí, para los 3 años de aquí a un futuro. Pero de todas formas, doctora, tengo entendido que aunque no exista un convenio, algunos directores sí dejan ir a pasar lo que viene a ser las prácticas en algunos hospitales si es que le hacemos una carta. Entonces, si vamos a hacer cartas en el obrero, voy a tener yo que hacer la carta para que, por el momento, hasta que esté el convenio nos den permiso, porque ya hemos ido a hacer práctica con el doctor Rúa y con el doctor Jesús Suárez, allá al obrero. ujú. Pero ahí en el obrero, ¿dónde hacen? ¿En emergencia? En emergencia y con el doctor Rúa entramos a quirófano, doctor. Ya. Claro, son ambientes un poco más apartados, pues. Lo nuestro acá sería en la sala de medicina interna y ahí, pues, ahí todo el mundo entra y sale, ¿no? Ese es el asunto. Yo hablé con mi director y me hizo conocer eso, que no había un convenio, ¿no? Y que si hay alguna molestia de algún paciente, de que está ahí observado por 1000 ojos, entonces no hay forma de que el director nos defienda, digamos, nosotros, ¿no? Podríamos hacer Como un hospital tomar escuela una, para pregrado, solamente están los internos, digamos, para eso. Así que eso he estado pensando, dándole vueltas, no sé, para las prácticas, alguna manera de que de una vez ya se empiece con... podríamos ir de grupo de 3 personas, así no molestamos a nadie tampoco, doctora, digamos, y tiene más control usted también. Claro, yo había pensado, ¿te acuerdas que te comenté algo ya de la cantidad que quería que vayan por día? Pero, Eran, pero la respuesta fue esa, pues, que no hay convenio. Ya. ¿Y cuándo van a hacer ustedes la carta esa para lo de las prácticas? ahora es la reunión y el convenio tiene que hacerse pues después de la reunión con el rector también, para que él lo firme, porque el convenio que teníamos era firmado por el ingeniero Carly y ya se acabó esta semana prácticamente, igual el del hospital materno y del Germán Bush. Así que lo antes posible se está haciendo eso nomás, doctor. Ya, bien. Pero tampoco creo que salga ya, digamos, Ajá, porque a veces no tienen a vuelta igual. por eso. Exactamente. Ya. Solamente con ellos dos han ido a hacer prácticas al hospital. Los demás tampoco los han llevado. Solamente con ellos Nosotros, dos nomás. doctora, nosotros lo de la hemos ido de 2 personas en ginecología con el doctor Rojas. Ya. A ver, déjenmelo ver de nuevo mañana. O si no nos pone pues de 80 por punta, doctor, no mentira. Ay, eso no es mala idea. Para las notas que tienen, ni con 80 creo que les va a dar. No Usted es estudian buena ustedes. docente, doctora. No estudian ustedes, caramba. Ya, déjenme mañana hacer un Sus nuevo. preguntas son un ¿Perdón? poco confusas, doctora, por eso es que sus preguntas son un poco confusas, digamos, y hacen que ande mucho. Un poco confusa. Bueno, Por eso. van a ser más claras esta vez las preguntas. Todo de rellenar va a ser. Indique tal cosa. Todo para escribir. Nada de elección múltiple. Para que no se confundan.
Doctora, no haga caso a él, doctora. No, mentira, está. Le patina a él, doctora, que sea encerrar nomás. Ya, a ver, déjenme hacer un nuevo intento mañana en dirección, ¿ya? Y yo te aviso, Gel, a ver qué cosa. Ya, doctora, está bien. Ya, Gracias. la otra semana nos conectamos a la misma hora para la siguiente clase. ¿Listo? Ok. Ya, chicos. Vayan tranquilos. Chau, chau. Hasta luego, doctora. Chao. Chao, gracias. La otra. Chau, chau.